Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de Revelar TV, solo por este canal. Mi nombre es Lucho Monteverde. Y yo soy Libertad. Bienvenidos todos y todas a este su programa informativo. Sí, hoy en el programa que está bien caliente. Caliente como mi café. Mi café. Ah, sí, decía que el programa está espeso como mi café. Mi café. Digo, que el programa está bien bueno como mi café. Mi café. Producción, mi café. Ay. Tenías que decir que este programa está dedicado al movimiento estudiantil. Ah, sí, y también tenemos 60 segundos de las noticias más destacadas del mes. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué está pasando en Rectoría? Acompáñanos a averiguarlo en Platicando con Libertad. Y estaremos sabiendo qué es lo que hacen esos patojos y patojas chispudas. Sí, también quédense al final, porque hoy tenemos los archivos ocultos durante un año de la lucha estudiantil de Revelar TV. Los archivos de Revelar TV serán revelados por fin. Hoy no te pierdas el programa. ¡Empezamos! Bueno, Lucho. Lucho, ¿te acordás de la historia del movimiento estudiantil del país? Allá cuando los estudiantes y las estudiantes luchaban junto al pueblo. Sí, me acuerdo que mi mamá me llevaba al zoológico. Lucho. Bueno, sí, me acuerdo que mi mamá, cuando era chiquito, me llevaban a la huelga de Dolores. Porque antes la universidad era la voz del pueblo, donde los estudiantes universitarios representaban las opresiones del pueblo de una forma satírica. Sí, pues, Lucho, cuando la AEU era la Asociación de Estudiantes Universitarios. No como ahora. Ahora es un grupúsculo de delincuentes que solo se aprovechan del estudiante y ni se animan a denunciar. Pero cállate, porque en ese entonces nos hubieran cortado la señal tan solo con denunciar el abuso de poder. Por eso empezaron a matar y a secuestrar gente en ese entonces. Libertad. Sí, pues, si en el año que yo nací, allá por 1977, el pueblo se organizó, fíjate, Lucho, para denunciar el secuestro y la desaparición de dos estudiantes, de Robin García y Leonel Caballero. Sí, tenés razón. Fue por eso que se formó el PERC, una de las organizaciones más fuertes e importantes del movimiento. ¿Cómo es de importante no olvidar la historia, verdad? Para que no se vuelva a repetir, Lucho. Por eso, no hay que quedarnos de brazos cruzados, Lucho. ¿Cómo es de fácil olvidar? Pero este sistema nos llena la cabeza de babosadas para que no nos demos cuenta de lo que realmente pasa. Así es más fácil manipularnos y desarticularnos. Por suerte, Lucho, tenemos esas fotos como las que están pasando ahí atrás y los testimonios de toda la gente que se ha atrevido a denunciar, ¿verdad? Y así a construir la memoria colectiva. Pero, Lucho, por eso hay que volver a organizarnos. Hay que organizarse. Tenés razón. Hay que organizarse, Libertad. Hay que, pues, volver a salir a las calles. Sí, hay que caminar junto al pueblo. Tenés razón, Libertad. Hay que recuperar la alegría y la libertad. Hay que romper el silencio, Libertad. Hay que romper el silencio. Sí, hay que
buenos tiempos. Es de recordar también, porque es bien importante, que la organización era la organización, no cada quien por su lado. Ay, sí. Ay, sí. Ese era un movimiento popular, Lucho. No eran solo los movimientos que estudiantes por un lado, que media por otro lado. No, estaban de la mano las mujeres, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, sindicalistas, obreros. Ah, sí, el movimiento popular. Lo que pasa, Libertad, es que nos han matado a todos. Pero como dijo Oliverio, pueden matar a los dirigentes, pero mientras haya pueblo, habrá revolución. Sí, pues, así como aquella que dice, podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Don Poncho vive y la lucha sigue. Porque hay patria. A los coroneles que orinan tus muros hay que arrancarlos de raíz. Colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cólera del pueblo. ¡Por todos los desaparecidos! ¡Ni el olvido, ni el perdón! Porque general, no importa cuál. A todos los de Socorral también los vamos a juzgar. Acuérdate, el nombre de este programa. Ah, sí, es que me emocioné, Lucho. Pues mira, en memoria de todos los estudiantes y las estudiantes universitarios y de educación media que se atrevieron a denunciar y que el gobierno, el Estado, los asesinó, los torturó, los desapareció. En memoria de todos estos y en reconocimiento de los actuales, es que dedicamos este programa al movimiento estudiantil. Sí, pero es importante recordar las causas por las cuales se luchó en ese momento. Siguen vigentes. Sin ir tan lejos, tenemos 60 segundos de información actual. ¡Noticia! En las comunidades de resistencia siguen defendiendo los recursos naturales y a pesar del intento de las instalaciones del estado de sitio, presos políticos y la criminalización de la población, en Guatemala continúa la resistencia y la imposición para un modelo de desarrollo que no refleja las necesidades de las comunidades y solo responde a los intereses de las empresas transnacionales y al desarrollo neoliberal. En Santa Cruz, Varías, 3 vehículos, 1 café, 1 gris, 1 blanco detuvieron Gamba, López y Manuel Molina López, miembros de la comunidad, reconocieron que ambos pertenecían a la resistencia en contra de la hidroeléctrica del capital español. Hace un año, Otto Pérez Molina declaró estado de sitio ahí en Varías. El intento hacerlo una vez más y poner en 5 municipios de Jalapa y Santa Rosa anunció el estado de prevención, el cual restringe el derecho a la huelga, portación de armas legales y manifestaciones públicas. Ante esto, las organizaciones indígenas y campesinas hicieron presencia en el Congreso para que no se ratificara el estado de sitio. Que lo que está ocurriendo en el pueblo Xica es una agresión en contra de la población organizada y que se opone al proyecto minero de San Rafael, y el principal propósito es intimidar y reprimir para que dejen de defender su territorio. Se nos vinieron 3 juicios el pasado mes. Cintia del Aira, ministra de Educación, quien promueve la eliminación de la carrera del magisterio, fue denunciada por Amílcar Pop, violación por las violaciones a la ley de la Constitución. En abril, el comisionado militar Isidro Cardona fue condenado a 50 años por la desaparición forzada de un estudiante normalista el 12 de enero de 1982. A las 9:30 de la noche, el comisionado militar, junto a 3 más, interceptaron a Edgar Leonel Paredes Chehuen, quien en compañía de su hermano caminaba en la zona 1 de Chiquimula. Los 4 comisionados que viajaban en pick-up, al identificar que se trataba del conocido orador, el joven fue capturado e introducido por la fuerza a un vehículo. Nunca más se volvió a ver. Y en otras noticias, Corte Nacional, Tribunal Nacional, jueces nacionales, Público Nacional e Internacional, fue juzgado a 80 años de prisión José Efraín Rismón por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. Muchas de las pruebas importantes en este caso fueron los testimonios del pueblo Ixil,
Esto es un hecho histórico. Por eso es importante que se reconozca que en Guatemala sí hubo genocidio y que también tenemos la capacidad de poder juzgar incluso a ex jefes de Estado. Esto refleja que nadie pasa por encima de la ley. Gracias al CNI por la comunicación de las noticias. Adiós. Estamos aquí frente a Rectoría. Acompáñenos a conocer qué es lo que dicen los compañeros y las compañeras que están luchando por la educación. ¡Vamos! ¡Tania! ¡Hola, Tania! ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien, gracias. Aquí visitándolos en su día número 100. ¿cuál? 100. ¡Día 100! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tania? ¿Qué sientes? Bien, un poco de emoción y de todo un poco. Así. Bueno, Tania, cuéntanos por qué están aquí. Bueno, estamos aquí porque pues al final las autoridades de esta universidad no han querido impulsar un proceso de transformación de esta casa de estudios y pues es un proceso que llevamos desde hace 3 años, entonces como medida de presión y un poco para poder informar a los estudiantes se ocupó el edificio desde el 6 de febrero de este año. ¿Qué es lo que están pidiendo, Tania? Estamos exigiendo que se apruebe una metodología de reforma universitaria que en sí es una ruta para poder transformar a la universidad, en el cual lo que se plantea es que por medio de asambleas estudiantiles en cada unidad académica y centro regional, pues se pueda tener una participación amplia y poder decidir qué problemáticas están viviendo y asimismo plantear soluciones, ¿verdad? Tanto los estudiantes como los trabajadores y los docentes, y asimismo integrar a 2 sectores más que normalmente han sido excluidos históricamente, no solo en la universidad, sino que en el país, que son las mujeres y los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces lo que se está pidiendo es un proceso de transformación de la universidad, pero con la participación de todos los sectores que hacemos vida universitaria y que se nos tome en cuenta los estudiantes, ¿verdad? Normalmente nunca se nos pregunta, sino que solo se nos impone. Entonces eso es lo que se está planteando, que el estudiante tenga voz y también decisión en poder transformar a la universidad. ¿Qué es concretamente la reforma? ¿Qué cambios nos traería? Pues en sí realmente no es que ya se tengan los cambios establecidos y que ya tengamos la ruta de decir eso es lo que se va a transformar de la universidad, sino lo que en sí lo que se está planteando es pues una forma de poder ampliar la participación de la universidad y que sea que todos tengan el derecho de poder decidir eso, ¿verdad? Tania, ustedes llevan aquí 100 días. ¿Qué pasa con los estudiantes que pasan frente a esta rectoría? ¿Cuál ha sido su reacción? Bueno, pues varía realmente de varias cosas. Primero hay algunos estudiantes que pues son indiferentes, ¿verdad? Que responden también a este mismo sistema, que solo vienen a estudiar para querer su cartón. Hay otros estudiantes que pues que también al momento de hablar de las problemáticas pues se dan cuenta de que sí es cierto, que tienen problemáticas que le están viviendo, que hay acoso en las aulas, que no están generando conocimiento, que solo vienen, el catedrático tiene muy mala docencia, ¿verdad? No sabe pedagogía, no sabe cómo transmitir el conocimiento, entonces pues así como hay muchos que son indiferentes, pues muchos se acercan y empiezan a participar, ¿verdad? Hay compañeros acá que se han ido involucrando poco a poco y que al final pues fue por el proceso de estar acá afuera que se dieron cuenta, se involucraron y cuando se enteraron de qué es así el proceso, pues se fueron involucrando poco a poco. Tania, ¿por qué no nos invitas a pasar allá adentro para ver si los estudiantes se animan de repente a venir a visitarnos y solidarizarse con ustedes? Vamos adentro. Pues primero, como ven, tenemos la puerta abierta, ¿verdad? Para que todas las personas pues puedan entrar. Eso es una ocupación pacífica, entonces pues es una parte pues muy importante, ¿verdad? El ver que las instalaciones están abiertas a las personas que quieran entrar, ¿verdad? Incluso están los compañeros de seguridad cuidando también el espacio, ¿verdad? Entonces no se tiene cooptadas las instalaciones ni se tiene pues restringido el paso de las personas, ¿verdad? Entonces es como una cosa muy importante. Aquí es donde cocinamos, estas son nuestras hornillas, nuestra alacena, ¿verdad? Que ahí se pueden encontrar algunas cosas como café, azúcar. Ahorita estamos cortos de cosas porque los abastos se nos acabaron. Pero normalmente eso es lo que comemos, ¿verdad? Comemos cosas sencillas que se puedan cocinar rápido, ¿verdad? Porque tampoco tenemos mucho tiempo para estar preparando en sí la comida de cada uno de los que estamos aquí pues integrando. Tenemos una mascota, que es una gatita. Hola, gatita. ¿Qué tal los días aquí, Tania? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hacen?
Pues al final es un proceso bien pues colectivo, ¿verdad? Casi que todos nos hemos generado casi que una familia, ¿verdad? Porque al final muchos han enfermado, otros están que se sienten a veces tristes, que a veces les fue mal en un parcial y pues al final es casi que una vida colectiva la que se lleva acá. Se han roto muchos esquemas en el sentido ese mismo de cocinar. ¿Quién cocina? Va normalmente en la familia capitalina y del sistema, quien cocina es la mujer, ¿verdad? Y aquí se han roto pues esos tipos de esquemas, ¿verdad? Que aquí todos cocinamos, aquí todos lavamos trastos, todos hacemos oficio, ¿verdad? Ese es casi que nuestro salón de reuniones, que ahora también está un poco desordenado. Pero normalmente pues ese es el lugar en donde estamos y nos relacionamos, ¿verdad? Normalmente estamos tratando de estar afuera para que esté en la radio y pues estar comunicando qué es lo que está pasando. ¿Haces tú, Tania, una invitación a que más gente se una, a que más gente participe en este proceso de reforma universitaria? Pues sí, la verdad que sí, llamamos a los estudiantes para que participen, para que sean parte también del proceso. Al final es un proceso que lo que está planteando es darle voz al estudiante y participación amplia, ¿verdad? Lo que queremos es que el estudiante tenga la voz y la capacidad de poder determinar la transformación de esta universidad, porque somos nosotros los que estamos viviendo en carne propia las grandes dificultades que tenemos y vivimos en la universidad, ¿verdad? No solo aquí en la central, sino también en los centros regionales. Sabemos que la situación en los centros regionales es incluso peor. Hay compañeros que ni siquiera tienen centro universitario, que a veces tienen que estar pagando, por ejemplo en el caso de Chimaltenango pagan más de 120 quetzales aparte de su cuota en los 91 quetzales para pagar el edificio porque es una institución pública, ¿verdad? Pero no es en sí un centro regional, ¿verdad? O la problemática también de que los centros regionales, pues muchos se tienen que restringir en las carreras que están. Entonces, si alguien quiere venir a estudiar, no sé, medicina, por ejemplo, tiene que venirse hasta la central y no lo puede hacer dentro de su centro. Entonces, finalmente, eso es una violación al derecho de la educación, ¿verdad? Y es un derecho constitucional. Tania, este no es un proceso que viene de ahorita, ¿verdad? ¿Por qué es importante entonces que desde hace años los estudiantes se organicen y por qué es importante que nos sigamos organizando actualmente? Bueno, pues sí, como tú decís, este proceso pues no empieza ahorita, ¿verdad? Realmente no inició tampoco en el 2010, sino que ha iniciado históricamente. La universidad ha tratado de generar diferentes procesos de reforma que se han ido truncando. Por ejemplo, uno de los que más se recuerda es el de 1989, cuando los 10 compañeros que estaban impulsando este proceso, que eran los de AEU, ¿verdad? Eran estudiantes universitarios, los asesinaron, a algunos los asesinaron y a otros los desaparecieron y el proceso se truncó, ¿verdad? Ese proceso después continuó y en el 97, 96 se culminó otra vez el proceso. Y cuando el proceso tenía como 40 puntos diferentes de modificar en la universidad, cuando llegó eso al Consejo Superior Universitario, el Consejo pues fue el que acató cuáles sí y cuáles no, y de las 40 solo acató como 10, incluso las transformó, porque ahí, por ejemplo, estaba el plantearse un examen de diagnóstico para ver las habilidades y para ver cómo estaba el estudiantado, y el Consejo lo transformó en un examen de admisión, por ejemplo, dándole el derecho a estudiar a muchas personas dentro de este país. Entonces, y así se pueden ir nombrando, ¿verdad? Entonces, el que más se recuerda, pues es este del 89, ¿verdad? Y miramos cómo al final siguen siendo las mismas autoridades las que truncan los procesos, ¿verdad? Sabemos que como institución la universidad es una herramienta de ese sistema capitalista, que al final es un instrumento, ¿verdad? Los estudiantes vienen, realmente muchos no se dan cuenta de qué es lo que están estudiando, salen como profesionales y van a trabajar a una transnacional que no solo está explotando al mismo pueblo que le pagó los estudios, sino que también están explotando los recursos naturales que está en nuestro país, ¿verdad? No teniendo ningún beneficio hacia nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pues sí, realmente es importante que el estudiante se organice. No me acuerdo qué autor decía, pero es una contradicción ser joven y no rebelarse, no estar viendo cómo transformar esta realidad que constantemente te apachurra, ¿verdad? Que te dice que no puedes ser diferente porque eso es malo, que tienes que seguir los patrones que esta sociedad te da, tienes que venir a estudiar, tienes que casarte, tienes que tener hijos, ¿verdad? Y trabajar en una empresa y que tu carro, ¿verdad? O sea, hay cosas que normalmente te dicen que no son así, que deberías de estarte cuestionando, ¿verdad? Y al final, toda la realidad que vivís hay que estarla cuestionando diariamente y eso es una de las cosas pues que se plantean, ¿verdad? Y como jóvenes tenemos ese realmente es casi que un compromiso de no quedarnos tranquilos en el sentido de transformar a la universidad, porque realmente solo la universidad es un espacio bien pequeño, ¿verdad? Si miramos a nivel nacional la problemática es impresionante, el problema con las mineras, con las cementeras, la resistencia que están haciendo los pueblos en decir no
ante todo este sistema que se nos viene encima, ¿verdad? Entonces sí, como estudiantes es importante la organización, porque solo la organización colectiva va a poder hacer transformaciones de la universidad y del país en sí. Muchas gracias, Tania, por tus palabras y por tu tiempo. ¿Tienen ustedes alguna página donde podamos informarnos más sobre la reforma? Bueno, pues pueden buscarnos en Facebook como Reforma Universitaria USAC o Radio Reforma USAC. También tenemos nuestro blog que es www.reformausac.blogspot.com. Muchas gracias, Tania, y mucho gusto. Nos Mucho seguimos gusto, viendo. En este momento, tengo importante información que será revelada el día de hoy. Por lo que van a ver en pocos minutos, es que este programa fue dedicado al movimiento estudiantil. Esta es solo la primera de 4 partes que seguiremos revelando, observando, disfrutando, criticando y saboreando. ¡Como mi café! ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Seguiremos revelando las próximas partes en los próximos programas. Así que no te olvides de sintonizarnos en esta dirección que aparece aquí abajo, que aparece en tu pantalla. Así que, ¡adiós! En Guatemala, la formación inicial de docentes está repartida en 3 grandes grupos. Las escuelas por cooperativa, que son un modelo mixto, donde hay un aporte del padre de familia, un aporte de la municipalidad y un aporte del Ministerio de Educación. El sector privado, que hasta el 2012 atendía a 1 millón de estudiantes. Y finalmente, las escuelas públicas, que atienden a 3.3 millones de estudiantes. Hasta el 2012, existían 83 normales públicas que históricamente han sido las encargadas de formar a los y las maestras de educación primaria y preprimaria. Desde mayo del 2012, las voces empiezan de nuevo a exigir una educación de calidad. Las paredes y los carteles, las mantas afuera de los institutos piden a gritos calidad y no cantidad. Son cientos de pies que caminan por las calles en busca de un diálogo, pero nadie escucha, solo imponen. Los candados y las cadenas se convirtieron en los nuevos guardianes de las grandes puertas de los institutos normales del país. Dentro de ellos, montones de ojos vigilan la puerta, la terraza y las ventanas. Nosotros los estudiantes a nivel normalista hemos estado tomando medidas las cuales pretendemos sabemos que son las adecuadas para votar. Una propuesta que se nos lanzó, ahí sí que a contratiempo. Se nos lanzó la propuesta, pero díganme ustedes, esto no es un trabajo de 4 años. Se nos está escondiendo información que si ellos la revelan saben que saldrán damnificados. Hay personas que en realidad están ganando dinero a costa de esto y a costa del estudiante. Ya, nosotros como estudiantes rechazamos esa propuesta porque no es la adecuada para nuestro país. El día de mañana vamos a salir a presentarnos al Ministerio de Educación, en donde como cuerpo estudiantil y normalista vamos a exigir que se nos dé una buena calidad educativa y voten esta propuesta. La verdad, la primera vez que salimos nosotros a las calles fue una caminata al Ministerio de Educación. Nos juntamos los 4 establecimientos, Rafael Akeche, la Escuela Normal, el Instituto Inca y el Instituto Belén. Fue una cosa extraordinaria. Teníamos años de no tener ninguna relación entre los establecimientos y en esta fecha precisamente nos unimos, hicimos una caminata
con éxito. Llegamos al Ministerio de Educación, dimos allá nuestros puntos de vista y como siempre, el gobierno nunca nos atendió. ¡Con permiso! A platicar con 10 representantes de las instituciones de ustedes, ¿sí? Vamos a platicar. ¿Sí? Ah, sí, miren esos edificios. Nos cerraron la entrada al ministerio, nos tuvieron de un lado para otro, prácticamente besándoles el aniceto para que nos dejaran entrar. No es así, seguimos con medidas de hecho. Y entonces ahorita nos vamos a establecimientos a continuar con las medidas de hecho, hasta que la ministra nos busque, porque no es justo que nosotros la busquemos a ella si los afectados somos nosotros. En 2 años es muy poco el contenido que nosotros vamos a ver. Tenemos una carrera de 3 años y si apenas vemos las cosas que tenemos que ver, las cosas humanistas, los contenidos humanistas. Y aparte, que el bachillerato en Ciencias y Letras no nos garantiza que nosotros tengamos un lugar en la Universidad San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Yo pienso que la propuesta que debería implementar el Ministerio de Educación no es desde el grado más alto, sino que debe empezar desde los grados más pequeños, como bien lo dijiste, desde los chicos, ir ampliando sus contenidos, ir proporcionando bibliotecas. Vemos hoy por hoy la escuela normal tiene su gran biblioteca, pero no tiene libros. Los libros que tiene, nosotros los hemos donado, porque el Ministerio de Educación no se preocupa por venir a darnos el material que nosotros necesitamos. Yo pensaría que debería actualizarse la carrera y no ampliarla. Desde el 2009 se abre un espacio para trabajar una propuesta de reforma a la carrera de formación inicial docente, entre el Ministerio de Educación, la Coordinadora Nacional de Comunidades Normalistas, organizaciones sociales y civiles, el cual se suponía iba a ser un espacio de participación democrática. Pero en el proceso, la intención de la mesa FID se desvió ante los intereses de corporaciones transnacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, CIEN, CACIF. Y demás. Por lo tanto, no tuvo la legitimidad la FID por carencia de representatividad de maestros, de padres de familia y de estudiantes. Porque cuando yo llegué yo era el único estudiante, el único. Después llegó un compañero de Santa Rosa, pero llegó a 2 reuniones y se retiró y ya no lo volvió a ver. De padres de familia solo había una madre de familia. Que en el camino, cuando vieron eso algunos, voy a decir que ahí estaba la AID o USAID, no sé, y entonces ellos miramos que comenzaron a meterse, llevaron expertos y hablaron de tecnologías, de comunicación, una serie de cosas que no correspondía a los planteamientos nuestros. El modelo de subsistema de formación inicial docente que se quiere imponer plantea 2 etapas. Etapa preparatoria. Tiene una duración de 2 años y da continuidad al ciclo básico del nivel de educación media en la formación de los estudiantes. Quien termina esta etapa obtiene el diploma de bachiller en Ciencias y Letras con orientación en educación, que no lo faculta para ejercer la docencia, pero sí para el ingreso a otra carrera universitaria de su interés o bien para incursionar en otros ámbitos laborales. La etapa de especialización da continuidad a la etapa preparatoria y atiende únicamente a estudiantes egresados de la misma. Esta etapa se desarrolla en las universidades y para ingresar a la especialidad
el estudiante tiene que cumplir con los procesos de selección que establece cada universidad. La Universidad de San Carlos tiene serios conflictos dentro de la región occidental, no tiene la cobertura, únicamente puede sufragar a duras penas los gastos de sus regiones noroccidentales y suroccidentales que están situadas solo en los departamentos. Entonces no se pueden sufragar gastos para decir que la Universidad de San Carlos va a tener mayor cobertura y ninguno de los dos se compromete. El 1% que tiene acceso a la universidad es mínimo comparado con las enormes necesidades de la población. La reforma educativa en Guatemala, derivada de los acuerdos de paz, es integral y el mismo diseño de la reforma educativa lo dice. Se trata de una reforma integral que transforme la educación en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales del país, que trascienda para mejorar la calidad de vida del guatemalteco. Pero esta estrategia es todo lo contrario. Nos enteramos pues una semana antes de que se terminara la socialización, que la socialización se terminaba el 11 de mayo. Entonces, si es ahí es donde nosotras nos enteramos, y si es porque por nuestros propios medios nosotros buscamos la información, porque nos quedaba la inquietud de saber qué era lo que estaba pasando, por qué no estaban haciendo, por qué no nos estaban informando. Entonces, únicamente conocemos un documento de parte del Ministerio de Educación y hoy sabemos de que existen más. Son 5 documentos los que existen y solo tenemos el conocimiento de uno. Nos dimos cuenta de que ya la FID había perdido el camino. Nosotros nos contactamos con unos compañeros de Huehuetenango que estuvieron en la lucha anterior y nos reunimos y conversamos acerca de la propuesta y al final llegamos a la conclusión que era hora de actuar porque ya venía encima la propuesta. Este es un proceso que estuvimos realizando antes de tomar los establecimientos. Lo venimos planificando, todo lo planificamos desde días antes, aproximadamente un mes antes, donde veíamos que era la necesidad, porque si no lo hacíamos de esta manera nadie nos iba a dar una explicación, ni nos iba a decir, miren, esto y esto va a pasar. De parte del Ministerio de Educación sabemos de que no han hecho el trabajo que les corresponde de informar y de hacer el proceso lo más democrático. Cuando llegábamos a las tomas, por ejemplo, realizábamos una toma en la mañana y en la tarde los estudiantes tenían que estar dentro del instituto y hacíamos todo lo posible para darle por lo menos una tortilla con chicharrón y una frutada casi a 800 estudiantes dentro del instituto para que por lo menos tuvieran algo dentro del estómago. Fue haciendo asambleas, porque así empezó. No fue solo tomar el establecimiento, haciendo asambleas, buscando a los compañeros de cada escuela normal de aquí de la capital. Y eso nos iba animando más, porque todos los compañeros concordábamos con eso de que había maestros en contra, que muchos no querían enseñar los papeles y que lo iban a hacer bajo de agua y que lo iban a poner en un mes. Entonces, lo primero fue, hay que detenerlo. Y cuando se detuvo esa fecha, nos empezamos a dar más cuenta de que no nos iban a preguntar nada, si estábamos de acuerdo o no, que no iban a hacer nada, ningún consenso con los padres y las alumnas. Entonces empezamos a luchar, a pasar información. Ya nosotros ya estábamos muy convencidos de lo que estábamos haciendo y de la importancia que tiene, que es de información para todos, que hace falta aquí en el país. Evitar desinformación es muy difícil, informar no, pero antes nos tenemos que organizar un buen grupo del país para poder regar esa información.